Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de crítica. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Carlos Wilson Rodríguez Cárdenas, destacado docente en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una sólida formación académica, posee un título de doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo y un magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es matemático egresado de la misma institución. Bienvenido, profesor. Hola, Hernando. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa. La verdad, estoy muy complacido y sobre todo pues de esta segunda invitación para seguir hablando, digamos, de estos temas interesantes que atañen a la filosofía y a la matemática, ¿no? A esa relación, y que pues deberían ser parte de la cultura de todas las personas, pero que, digamos, por lo menos hacen parte de la inmensa minoría que representamos, digamos, el que tenemos interés por el saber y el pensamiento, ¿no? Entonces, nuevamente muchas gracias a usted, a la Escuela de Filosofía, a la UIS y a todos los oyentes que nos escuchan ahora. Muchísimas gracias, estimado profesor, también por aceptar la invitación. Para este programa se compartirá el siguiente fragmento. La diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Gilbert K. Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico. Estimado profesor Carlos Wilson, ¿qué decir alrededor de esta frase antes de entrar de lleno al programa del día de hoy? No soy muy experto digamos, en la filosofía de Gilbert Keith Chesterton. Sé que es un famoso escritor británico, ¿no? Nació a finales del siglo XIX y estuvo escribiendo hasta el 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero escribió por lo menos unos 80 libros, escribió como 200 poemas, escribió ensayos, obras teatrales. Es un personaje bastante importante en la cultura británica. Y pues me interesó mucho pues la frase, fue muy, muy interesante esta frase que relaciona las matemáticas con la poesía, ¿no? Con la poesía. Resalta las diferentes formas en que los poetas y los matemáticos abordan la comprensión del mundo que les rodea, ¿no? Entonces, para el poeta, el enfoque es más metafórico, subjetivo, trata de alcanzar la comprensión de la realidad a través de la imaginación y de la creatividad, buscando así la belleza del universo con su mente, ¿no? Esa es, digamos, la idea del poeta. Por otro lado, el matemático se caracteriza por el enfoque más sistemático y analítico. Intenta comprender, representar el mundo mediante modelos, estructuras y leyes precisas. Aborda la complejidad del universo descomponiéndola, digamos, en elementos que sean un poco más fáciles de manipular y más comprensibles para la mente humana. Pero
Yo creo que no es tan separado lo uno del otro. En realidad, quien hace matemáticas hace poesía en una cierta forma, y el poeta pues también tiene una estructura mental que lo asemeja en cierta forma al matemático. O sea, son dos cosas aparte, pero que están muy ligadas también. De hecho, seguramente habrán muchos matemáticos que escribieron poesía y habrán muchos poetas que se dedicaron también a las matemáticas, seguramente. No separa, digamos, estos dos haceres. También desde lo que bien dialogábamos previamente, estimado profesor Carlos Wilson, no solamente se queda en el ser y en el saber, sino también en el hacer, y que no diferencia, sino que también lo une. Ahora bien, ya dejando como esa reflexión también en los oídos de nuestros oyentes, y con la idea también de sumarles una cuestión al pensamiento antes de la pausa, ¿qué desearía plantearnos alrededor del programa el día de hoy? Sí, bueno, estamos hablando de la relación que ha habido entre las matemáticas y la filosofía, y pues vamos a seguir hablando de esto. Entonces yo creo que pues la pregunta es como en ese sentido, ¿son inherentes las matemáticas al desarrollo del pensamiento lógico, racional en los seres humanos? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía de las Matemáticas, Modernidad. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimado profesor Carlos Wilson? Además, pues, de seguir en esta reflexión de lo que nos une tanto en común con la filosofía, con las matemáticas, y que no se debe concebir como algo separado, sino también como un conjunto. Sí, claro. Fíjate que en el programa anterior pues habíamos hablado de unos ciertos personajes muy influyentes en los dos campos, ¿no? En las matemáticas y en la filosofía. Entonces yo creo que es indiscutible para quien quiera que sea que esa relación entre las dos es biounívoca y no se puede separar, es inherente, porque genera un modelo de pensamiento, fomenta la capacidad de abstracción, o sea, la matemática genera ese modelo de pensamiento, la abstracción de las sustancias, ¿no? Que se ven, que se estudian, y es una herramienta muy poderosa a la hora de modelar la realidad, ¿no? De modelar los fenómenos físicos, de modelar el universo, e incluso hoy día se modela casi todo, ¿no? El mismo comportamiento humano, ¿no? La psicología tiene sus modelos matemáticos, ¿no? La economía, casi que en realidad todos los quehaceres cotidianos de las personas se pueden modelar matemáticamente, ¿no? Desde ahí, estimado profesor Carlos Wilson, ya veníamos dialogando en una edición anterior, bueno, de que todo surge justamente el tema de las abstracciones mismas, pues desde la misma demostración, con propósito también de no que solo se generen abstracciones en axiomas, ni en solamente conjeturas, sino también pasan a ser verdades eternas, como lo es ya un teorema como tal, profe. Entonces estábamos hablando de Tales, estábamos hablando de sus discípulos también de la escuela de Mileto, un salto a Pitágoras y bueno, a Euclides. Ahora bien, para ir, digamos, matizando concretamente ya los autores y lo que nos dejaron para la posteridad, ¿qué decir desde esa línea que nos venía planteando y que nos ha propuesto para estos dos programas de la filosofía de las matemáticas? Sí, mi estimado Hernando,
todos estos personajes, ¿no? de esta época, ¿no? Estamos hablando desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo III, ¿cierto? Con Euclides. Pero, digamos, ellos son como la base inicial, ¿no? Sobre todo a partir de los elementos de Euclides, del libro de los elementos de Euclides, es que se produce un desarrollo de las ciencias de ahí en adelante, ¿no? Porque muchos de los grandes científicos y pensadores, filósofos, pues se basan en esa esquematización que hace Euclides para desarrollar sus propias teorías, ¿no? Por ejemplo, bueno, Arquímedes de Siracusa, tal vez uno de los personajes más reconocidos también de la historia científica, pues bueno, no es reconocido como filósofo, pero es indiscutible que su obra, sus descubrimientos, ¿sí? Era matemático, físico, ingeniero, que sus descubrimientos pues revolucionaron el mundo. No en esa época precisamente, pero sí posteriormente, ya con el Renacimiento, ¿cierto? Con la Revolución Industrial, pues muchos de esos inventos de Arquímedes pues fueron los que iniciaron el desarrollo tecnológico, ¿no? Básicamente. Y eso, por supuesto, hace también una gran mella en el pensamiento, ¿sí? En la forma del pensamiento, por lo menos en la forma del pensamiento científico. No hay que dejar de lado a las mujeres. Hay varias grandes pensadoras, filósofas, matemáticas también, que han desarrollado también en gran parte este pensamiento científico. Yo creo que la primera que podemos mencionar es Hipatía de Alejandría, ¿no? Esto es siglo III después de Cristo. Hipatía pues también fue curadora, directora de la biblioteca de Alejandría, y fue una gran pensadora y una gran científica. O sea, sus estudios sobre la cinemática, si desafortunadamente no hubiese sido asesinada en esa época, seguramente había logrado resultados tan altos como los que desarrolló el mismo Newton, porque su pensamiento y sus experimentos iban por ese mismo camino, ¿no? Entonces era una gran matemática, física y filósofa, ¿no? Su filosofía influenció mucho el pensamiento de la época. Ella era de la escuela neoplatónica, ¿no? Seguía ese pensamiento platónico también, ¿no? Y de allí sí debemos pegar un gran salto. La vez pasada apenas sí mencionamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿cierto? Sabemos pues que Platón y Aristóteles son considerados pues tal vez los filósofos más importantes de la historia, ¿no? La gran influencia de Aristóteles en el pensamiento duró por lo menos 2000 años, mucho más de 2000 años en realidad. A diferencia de Platón, Aristóteles utilizaba el razonamiento, la experimentación, utilizando el razonamiento para descubrir las nuevas verdades, ¿no? Y en esto se basó todo el razonamiento, digamos, en esos 20 siglos posteriores, ¿no? Fue solamente hasta Descartes, ¿sí? René Descartes o René Descartes y Newton que cambió esa perspectiva, ¿no? Entonces ya estamos hablando en el siglo, cuando hablamos de René Descartes, estamos hablando en el siglo XV, ¿no? El siglo XV después de Cristo. Se hubo toda esa época desde estos pensadores griegos hasta que ese núcleo de pensamiento formal se traslada a Europa, ¿no? René Descartes, francés, es el padre de la geometría analítica y es considerado el padre de la filosofía moderna. Su principal aportación pues es lo que llamó el racionalismo, y es no buscar la verdad por los métodos de la experimentación en sí, sino utilizando la lógica y la razón. Es con el pensamiento mismo que se obtiene la razón, que se obtiene la verdad de las cosas. Y esto, por supuesto, influenció muchísimo en todo la cultura científica
de ahí en adelante y la cultura filosófica también, ¿no? El interés de Descartes en sí era la búsqueda de el saberlo todo, de cómo encontrar un método para saberlo todo. De hecho, su gran obra, que es el libro del discurso del método, es un libro para dirigir la razón, hallar la verdad de las ciencias. Por eso Descartes se volvió famoso por su frase pienso, luego existo, ¿no? Porque le da prioridad a la razón, ¿no? Y eso va en cierta forma en contravía con lo que quería Aristóteles, ¿no? Con la filosofía aristotélica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la filosofía de Descartes tuvo mucha influencia en filósofos como Baruch Spinoza. Era un filósofo holandés, ya esto es posterior, ¿no? Casi contemporáneo de Descartes, pero fue un filósofo muy influyente en esa edad moderna y que también se caracterizó por, en cierta forma, atacar el pensamiento de la iglesia. Él era antirreligioso, básicamente, ¿no? Y eso, por supuesto, le causó muchísimos problemas. Pero tuvo mucha influencia en personajes, por ejemplo, como, el mismo Newton, seguramente, pero sobre todo en Leibniz, ¿no? Y precisamente, es decir, Baruch era cartesiano. Recuerde que René Descartes pues tiene mucha influencia en las dos áreas, ¿no? Dentro de la filosofía y dentro de la matemática. Porque René Descartes desarrolla lo que se llama la geometría analítica. Entonces, la geometría analítica lo que hace es construir un puente entre la geometría y el álgebra. Era lo que él quería, ¿no? Que todo fuera pensamiento y que no se basara simplemente en las mediciones o las observaciones que hacemos. Entonces crea como un diccionario que traduce los objetos geométricos que tenemos en algún tipo de ecuación algebraica. Y esto, digamos, desarrolla mucho ese pensamiento, porque ya podemos solamente con símbolos empezar a representar cosas muchísimo más abstractas. Ese pensamiento entonces influyó bastante en Spinoza, que influye entonces en otros pensadores, ¿no? Entonces, Isaac Newton era religioso, no sé si por conveniencia o por convicción, pero seguramente la filosofía de Spinoza tuvo mucha mella en él. Y es Newton en realidad ya el que marca el cambio de la filosofía aristotélica por otra filosofía diferente, ¿no? Entonces es Newton el que a través de sus leyes de la naturaleza hace ese cambio de pensamiento, ¿sí? Entonces recuerde que las leyes de Newton tienen que ver con la inercia, la fuerza de la aceleración, la acción y la reacción, y que todas las cosas en el universo, todos los movimientos en el universo se suscriben a estas leyes en forma de ecuaciones matemáticas, ¿sí? De hecho, él mismo desarrolla sus propias matemáticas, no es creador del cálculo integral y del cálculo diferencial, pero en ese sentido práctico entre comillas, para entender el universo, para encontrar una forma racional y lógica de entender el universo a partir de ecuaciones algebraicas en ese sentido. Leibniz hace lo mismo. Leibniz también era muy religioso, pero también se sigue de esta filosofía de Spinoza y cartesiana, ¿no? Ambos, Newton y Leibniz, son cartesianos. Y él también desarrolla, este cálculo, desarrolla el cálculo infinitesimal aparte del de Newton, ¿no? De hecho, hubo una gran polémica entre ellos dos, por saber quién había sido el primero. Al final la Real Sociedad Académica de las Ciencias en Londres dictaminó que el primero pues había sido Newton y que el segundo había sido Leibniz, pero que en cierta forma Leibniz había plagiado la obra de Newton. Pero pues hay que tener en cuenta que quien escribió el informe era el director de la Real Academia de Ciencias, que era Newton. Entonces no había
imparcialidad al respecto, ¿no? Un poco un conflicto de interés también ahí. Sí, claro, por supuesto. Pero entonces es indiscutible que las matemáticas que triunfaron y el pensamiento matemático y científico que triunfaron en ese sentido fueron los de Leibniz, ¿cierto? El de Leibniz, aunque él no lo supiera, porque Newton murió encumbrado, ¿no? Fue alabado, ¿no? Mientras que Leibniz, pues, fue, digamos, prácticamente olvidado hasta un tiempo después, donde en realidad sus matemáticas salen avantes. De allí, estos personajes, por supuesto, tienen mucha influencia en otros matemáticos, filósofos. Yo todos estos personajes que estoy nombrando los estoy llevando cronológicamente, ¿no? Entonces, después de Newton vinieron otros personajes, vino otra mujer que se llamaba Sophie Germain, muy influyente en las matemáticas, francesa ella, y digamos, teniendo en cuenta la dificultad que tenían las mujeres en esa época para sobresalir en cosas como la ciencia, la academia, estaban relegadas a otra cosa. Otros personajes como Bolzano, también filósofo que tuvo que ver mucho con la fundamentación del análisis matemático que había iniciado Newton, la teoría de los números y la lógica. Pero quiero hablar de un personaje muy importante que fue George Cantor. Hay muchos otros, por supuesto, matemáticos muy influyentes, que digamos tal vez por el tiempo no podemos mencionarlos aquí a todos, pero George Cantor fue especial porque fue el primer matemático que valientemente se atrevió a hablar y a pensar en el infinito. Seguramente antes de Cantor no había nadie que entendiera tanto el infinito como él. Su pensamiento lo llevó a definir y caracterizar muy bien los diferentes tipos de infinito, que para antes eso era imposible. De hecho, fue atacado por ese pensamiento, ¿no? Personajes muy importantes como Kronecker lo atacó, pero afortunadamente también tuvo el apoyo y el respaldo de otros grandes matemáticos y pensadores muy influyentes de la época, ¿no? Entonces, ese pensamiento sobre el infinito pues también causó un gran revuelo en la parte filosófica, ¿no? Hace un cambio porque ya él demuestra, ¿sí? Y demuestra formalmente que efectivamente no existe un infinito, sino que existen muchos. De hecho, hay una infinita colección de infinitos. Demuestra cosas que para las mentes anteriores eran prácticamente imposibles, como que subconjuntos propios de otros conjuntos tuvieran el mismo infinito que ese otro conjunto. Por ejemplo, todos los subconjuntos infinitos de los números naturales tienen el mismo infinito que el infinito de los números naturales. Y también para el otro lado es cierto. Por ejemplo, los números naturales son parte de los números racionales, y entonces él demuestra que los números racionales tienen el mismo infinito que los números naturales, mientras que los números naturales yo los puedo contar, ¿cierto? Va de 1, 2, 3, etc. Los números racionales están por todas partes. Sin embargo, tienen la misma cantidad, pertenecen al mismo infinito. Pero él pega el salto más allá aún, porque demuestra que hay otros conjuntos de números que contienen a ese, pero que tienen un infinito diferente al infinito de los números naturales, como es el caso de los números irracionales y de ahí pues de los números reales, ¿no? Ahora bien, estimado profesor Carlos Wilson, ya digamos, pues con toda la lista que inclusive su merced me comentaba días previos a grabar, que digamos era muy extensa y que era también pues, y le comentaba, un poco abusar como de las matemáticas mismas, de tratar de sintetizarlas tanto en 2 programas como lo hemos llevado a cabo. Pero creo que, como bien comentabas, profe, en el primer programa dar a entender un poco esa base, como lo fue para las matemáticas, para también su misma demostración y demás. Y ahora desde la misma aplicabilidad, como bien nos has estado comentando, también pues quería como agradecerle por también haberse tomado la molestia de haber concretado, haber sintetizado este mismo ejercicio.
queda pendiente más autores, pero igual esta no será pues la última vez que su merced esté aquí. Eso esperamos también, estimado profesor Carlos Wilson. Muchas gracias. Y de verdad agradecerle por sus aportes y por todo lo que nos ha podido compartir. Sí, no, muchísimas gracias a ti por la invitación nuevamente. Es un placer estar aquí y es un placer estar hablando de matemáticas y de filosofía, ¿no? Son cosas apasionantes, ¿verdad? Yo creo que igual, ya que terminamos con Cantor hablando del infinito, es infinitamente grato, ¿no? Trabajar en estas cosas, pensar en estas cosas. Por eso soy matemático, por el amor al pensamiento, a esta abstracción que podemos hacer de las cosas, más en sí que de la aplicabilidad, ¿no? Eso era precisamente, cuando hablábamos de Arquímedes, eso era precisamente lo que pensaba, ¿no? Arquímedes no hacía matemáticas, no quería hundirle de por sí los barcos a los romanos, sino él simplemente lo hacía porque era un gusto para él aprender y hacer cosas nuevas. Totalmente, estimado profesor Carlos Wilson. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Reiteramos el agradecimiento también al estimado profesor Carlos Wilson por participar en este espacio. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó